Bien. Bueno, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Sí, bárbaro. Buenísimo. Bueno, espero que aguante. Eh, pues yo igual llegué a dar clase, pero tipo 10 y 20 se cortó. Así que bueno, buen día. Bueno, la idea de la clase de hoy sería recuperar la clase del miércoles, ¿sí? Así que en principio tenemos que centrarnos en los temas que estaban previstos para la clase del miércoles, que eran los de las clases teóricas 1, 2 y 3, y prácticas de repaso 1 y 2. Temas que estaban ahí. Idea de probabilidad y definición axiomática, variables aleatorias, distribución, función de distribución, clasificación de variables aleatorias, funciones de densidad y de probabilidad, cálculo de probabilidades usando todo eso. Después definimos esperanza, definimos los diferentes tipos de momentos, y después, en base a eso, función generadora de momentos y sus propiedades y su utilidad y las cosas por las que sirven, y con un poco más de detalle, la función generadora de probabilidad. Sí, también creo que después hablé de función de cupulantes. Así que eso serían medio todos los temas que tenemos hoy para cubrir y para consultar. Muchos seguramente sí, ya son temas que vieron una o dos veces, incluso en materias anteriores. FGP es lo que para la mayoría puede ser lo más nuevo, ¿sí? Salvo que lo hayan visto, porque en muchos otros cursos no lo ven, pero bueno, con los que cursaron conmigo sí lo vieron. Pero bueno, así que la idea sería que vayamos haciendo preguntas. Sobre lo que es la primera la práctica de repaso 1, de todas maneras, todo lo que viene después de función beta y gamma, y distribución beta y gamma, que son cosas que, insisto, en estadística 2 las tienen que haber visto, pero bueno, puede haber detalles que no. Eso está en la clase en la clase 4. En la clase teórica 4 ahí ya se explica eso, y así que todo lo que venga a partir de ahí, si quieren, lo dejamos para la próxima clase, que es la del miércoles. ¿Sí? Pero bueno, primero que nada, alguna consulta así general, algo que no sea específico de los temas. ¿Cómo van con los videos? ¿Pudieron verlos? ¿Van más o menos al día? ¿Se entiende? ¿Sirve? Por mi parte, sí, yo los voy al día y los entendí re bien, así que Bien. bárbaro. Funciona, digamos. Los miran tirados en la cama como. Los videos miran tirados en la cama como quien mira cualquier cosa, o se sientan para una clase. O más o No, menos. no, yo me siento y tomo apuntes como si estuviese, digamos, Está bien. en el aula común para hacerlo lo más, para exigirme a mí lo más posible. Está bien, está perfecto. La práctica me costó bastante irse acá. Bueno, ahora hoy alguien sí, ahora hacemos consultas y ejercicios. ¿Sí? O sea, vamos a hacer consultas de los conceptos y también ejercicios que también sirven para ir repasando. Como en clase. Está bien, ¿no? Perfecto. Yo porque me pregunto cómo lo haría yo, como no estoy cursando nada, bueno, no estoy estudiando nada en este momento, no sé, me pregunto qué haría yo, si tendría la fuerza para sentarme en el escritorio y mirarlo como si fuera una clase, pero bueno. También lo bueno es que se puede mirar en varias partes, digamos, tampoco hace falta que lo miren de corrido, ¿no? Pero bueno, eso cada uno le irá encontrando la vuelta. Eh, la mayoría es todo lo ya visto. Perfecto, sí. Obviamente lo de ahora, hasta lo que sea estimadores, son todas cosas que ya vimos. ¿Sí? Así que las primeras clases, para los que cursaron conmigo, ya no va a haber mucha novedad. Sí, yo les sugiero que hagan eso, que paren, que cuando ven que ya no están siguiendo, tienen la posibilidad de ponerlo en pausa, cosa que no tendrían si me tuvieran ahí adelante. Así que sí, aprovechen esa parte del video, digamos. Eh, ¿Alguna duda vayamos a los temas que están en la práctica cero, en la primera parte, digamos, que tenemos cosas de probabilidad, de variables aleatorias, de distribución, dudas conceptuales, dudas con los ejercicios, porque me dijeron que con los ejercicios hubo dificultad, también puede ser que sean los de la. Ya dije práctica cero, sería la práctica uno de repaso, ¿sí? Es práctica cero en estética 2. Esta sería la práctica 0-1, ¿no? la de repaso 1. Dudas con ejercicios de esa parte y después entramos a FGM y FGP en todo caso, pero empecemos por ahí por si hay alguna duda conceptual con los temas de variables, distribución, espacios de probabilidad y todo eso, y con los ejercicios.
bueno, que sean los ejercicios 1 a 11, digamos, de esa práctica, porque, insisto, los que van de la 12 en adelante los vemos después, que tienen que ver con función gamma, beta, todo eso. Se puede ver tranquila y tomo apuntes, perdón si me conecto cada rato. No, si se les cae o algo, entren de vuelta, no hay problema. Yo cuando los veo los ingreso. Es lo que hay. Yo hoy justo no tengo un buen día de internet. Bueno, consultas de eso primero, hasta lo previo a, digamos, función generador de momentos y de probabilidad. Nada. Si no, miro yo a ver si hay algo, pero... Yo tuve problemas con la FGP de la uniforme, o sea, no logré sacarla. Ok. Ahora lo de la uniforme discreta, ¿decís? Sí. Ok, porque... Bueno, ahora después vamos a eso, pero no... O sea, no hay dudas de lo de que sería práctica 1. Si no hay, bueno, buenísimo. Seguimos entonces con los de la práctica 2, que es FGP, FGM, FGP. Pero ¿sobre qué tendríamos que hacer foco de esa guía? A ver, repasen, después van a ver que ahí va a haber una clase, no sé si es no me acuerdo ahora si es la 4 o es la 5. Sí, hay una clase en donde vamos a ver un gran repaso de diferentes tipos de distribuciones. Que si bien es tema de repaso, es tema de repaso importante, digamos, una de las cosas en las cuales María Alejandra Metelli cuando la primera vez que di esta materia le dije, bueno, ¿y qué temas hay que hacer foco acá? Parece una pavada, porque en realidad es una materia que ya les dije, es bastante amplio el programa y un montón de cosas. Digo, ¿qué es importante? Me dijo, que sepan las distribuciones. Que a mí me pareció casi gracioso, como decir, bueno, que sepan que es la distribución gamma, la beta, la no que probabilidad. Me dijo, sí, que sepan eso, me dice, porque después, si no llegan yo no me acuerdo qué actuarial es, pero digamos, la que da ella, y muchas veces no saben las distribuciones, no saben las propiedades. Van a ver que le vamos a dedicar una clase específicamente a hablar con bastante detalle de qué características tiene la distribución gamma, qué características tiene la beta, la exponencial, bueno, un montón, ¿sí? Parece una pavada, pero préstenle mucha atención a esa clase, que va a tener que ver también con ejercicios de acá de la práctica 0. De los que están previos, sí, traten de hacer, yo sé que parece medio tonto, pero como para repasar un poco, traten de hacer los que serían los ejercicios del 6 al 11, que son de binomial, de Poisson, de normal, de aproximar una con la otra, y cosas por el estilo. Y el 3, 4 y 5 son para evaluar si quedaron claros los conceptos de función de distribución, función de densidad, de probabilidad, las relaciones entre esas cosas y todo eso, ¿sí? O sea que repasen de ahí. Todo lo que viene del 12 en adelante lo vamos a ver el miércoles, o sea, pero también vayan avanzando, ¿sí? Con lo de la clase de la 4 y la 5. Hagan algunos por lo menos, como para tener en claro lo que están haciendo. Si hacen uno y está clarísimo todo, listo, pero si ven que necesitan asentar los conceptos, sobre todo el 3 y el 4 y el 5, traten de hacerlos todos. Pero bueno, cualquier duda me van preguntando, ¿sí? La bibliografía recomendada para la resolución de la guía 1, no me acordaba cómo hacer las cosas básicas. Mirá, la bibliografía recomendada es el apunte mío, que tiene algunos ejemplos, pero no tantos, y en todo caso, si quieren, pueden usar el libro de... Yo en táctica 1, como para complementarlo, que les sugiero es el libro de Canavos, probabilidad estadística. Si lo tienen, pueden usar eso, pero en realidad cualquier libro de probabilidad que no sea muy básico, digamos, que use integrales, que haga cuentas con integrales y cosas por el estilo, va a estar bien para esa parte. Pero el de Canavos podría ser. Que no me acuerdo si lo había mencionado. Digamos, para la parte de repaso, mi apunte y el libro de Canavos van bien. ¿Sí? Toda esta parte de repaso, digamos. Después, si les puedo pasar la bibliografía, ya cuando empezamos con la práctica 1 de la materia, la parte de procesos estocásticos, ahí sí les voy a decir, digamos, que hay, creo que está subida igual, pero les voy a decir cuál es la bibliografía. Bueno, si no hay ninguna duda de esta parte, si después surge, no importa, lo vemos, pero ahora sí, de la práctica 1 y de los temas teóricos, de la práctica 2 y de los temas teóricos correspondientes, FGM, FGP, cumulantes, dudas y
cuentas, acá me dijeron el de la uniforme, que lo voy a buscar. Pero mientras tanto, si tienen alguna duda, hay alguna duda teórica o algo por el estilo, me pueden decir también. Si no vamos haciendo y a veces uno se va dando cuenta también de las dudas cuando sobre la marcha. Bueno, a ver, el de la uniforme, el que decís es el 13D, ¿no? El que tiene distribución uniforme en el conjunto 0, 1, 2. Sí, ese. Perfecto. Bien. Entonces, esto sería entonces práctica de repaso 2, uniforme 13D, que es las X tienen distribución uniforme en el 0, 1, 2. O sea, el rango es una variable aleatoria discreta, uniforme discreta, ¿sí? Sería, ¿sí? Con rango en el conjunto 0, 1, 2. Es decir, los valores que toma con probabilidad positiva son 0, 1 y 2. Si la distribución es uniforme discreta, ¿cuál es la probabilidad de cada uno de esos valores? ¿O el 0, 1 o 2? ¿Con qué probabilidades? Un tercio, ¿sí? Un tercio, un tercio, un tercio. ¿Por qué? Porque es uniforme. Sí, el uniforme discreto es eso. Obviamente para una variable aleatoria discreta solamente puede tener un rango finito. ¿Sí? No puede tener rango infinito, no puede tener rango de 0 a más infinito, porque entonces sería 1 dividido infinito las probabilidades y no tendría sentido. ¿Sí? Tiene que ser una cantidad finita de elementos. Entonces, ¿cómo es la función generadora de probabilidad de esto? ¿Sí? Que es sub x de t. Bueno, es la probabilidad, perdón, me quedé con algo de la clase estadística 2. Por definición, es la esperanza de la variable aleatoria t a la x, donde en realidad eso obviamente es una variable aleatoria diferente para cada t. ¿Sí? Por eso me queda, esperen que me molesta esto que se mueva, que cambie todo el tiempo. Está. La esperanza de t a la x. ¿Sí? Que para cada t es una variable aleatoria distinta, con lo cual en realidad para cada t puedo tener una esperanza diferente, por eso me queda una función de t. ¿Sí? Esa función de t guarda un montón de información, toda en realidad la información sobre la distribución de la variable aleatoria x, sobre la distribución, y para ir repasando cosas, la FGP solo la definimos para variables aleatorias discretas cuyo rango está contenido en los naturales, en los enteros no negativos. ¿Sí? Si toma valores negativos, si toma valores no enteros, aunque sea discreta, no definimos la FGP. Y si no es discreta, tampoco definimos la FGP. ¿Eso con qué tiene que ver? Con que las propiedades que nos interesan de la FGP, todas las que estuvimos analizando, surgen del hecho, o la mayoría surgen del hecho, de que esta función generadora de probabilidad se puede desarrollar como un polinomio o como una serie de potencias, es decir, lo que sería como un polinomio de orden infinito. ¿Sí? Que si recuerdan, la expresión es probabilidad de 0 más probabilidad de 1 por t, más probabilidad de 2 por t al cuadrado, puntos suspensivos. Obviamente, si en algún momento las probabilidades es en 0, como va a pasar acá, esto se corte y queda un polinomio. Pero si no, queda un polinomio de grado infinito, que es lo que en realidad se llama una serie de potencias. ¿Sí? Las series de potencias son un tipo de serie de funciones. ¿Sí? Podría ser una serie de funciones, es cualquier suma infinita de funciones. ¿Sí? Las series de potencias son un caso particular y son las que serían como la extensión de los polinomios al caso de este infinito. Y son particularmente útiles porque tienen un montón de propiedades buenas. Por ejemplo, en el interior de su dominio, que es el conjunto de valores de t para los cuales converge, en el interior son continuas, derivables la cantidad de veces que uno quiera, se puede derivar término a término, se puede integrar término a término, y también son integrables. Pero todas esas propiedades pierden sentido si estos exponentes, que salen de acá, de los valores de rango, dejan de ser números enteros no negativos. ¿Sí?
ya deja de ser una serie de potencias, ya todas esas propiedades dejan de existir y todo lo que hicimos no tiene sentido. Por eso solamente definimos FGP para variables aleatorias discretas cuyo rango está contenido en los enteros no negativos, o sea, en los naturales con el cero. ¿Eso está claro? Si no pasa eso, no definimos el FGP porque no va a ser útil, no va a ser interesante. ¿Ya estamos? Entonces, esperanza de t a la x. ¿Qué tengo que hacer? Si tuviera la esperanza de x, sería la suma. Si fuera la esperanza de x, sería la suma de x por la función de probabilidad puntual para todos los valores de x del rango. Como lo que tengo no es la esperanza de x, sino de una cierta función de x, tengo esa propiedad que me dice que esta esperanza se calcula simplemente reemplazando por la función correspondiente. ¿Sí? Acabo de decir t a la x. ¿Ok? ¿Cuáles son los valores de x del rango? 0, 1 y 2. Nada más. O sea que esta suma la tengo que hacer para x desde 0 hasta 2. Porque para todos los otros valores la probabilidad me va a dar 0 y no tiene sentido escribirlo. Y entonces, lo que tengo que hacer es t a la x por la probabilidad puntual. Que para cada x del rango, ¿cuánto es la probabilidad puntual? Ya lo dijimos. Que está escrito ahí, así que ni se lo sabe escribir de vuelta. Un tercio. ¿Sí? O sea, directamente pongo un tercio. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Bueno, para x igual a 0 es t a la 0 por un tercio. Para x igual a 1 es t a la 1 por un tercio, o sea que es t sobre 3. Y para x igual a 2 es t al cuadrado por un tercio, así que más t al cuadrado sobre 3. Y esa es la FGP. En vez de quedarme algo infinito, y que eventualmente tendría que tratar de reescribir usando alguna propiedad, alguna sumatoria, etc., me queda un polinomio, básicamente porque el rango es finito. Siempre que el rango sea finito, me va a quedar un polinomio y el grado va a ser el valor más grande del rango de la variable. Esa es la FGP en este caso. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Buenísimo. ¿Dudas con otros ejercicios? Me dijeron por ahí, alguien dijo también que tuvo dificultades con algunos ejercicios. Pregunten. Acuérdense que pueden usar el micrófono si se les complica. O si quieren. Y si pueden. Yo tengo una duda ¿se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Yo tengo una duda en el 14, en el C, cuando te pide la esperanza de, no la de Z, sino la de Z por Z menos 1. ¿En el cuál me dijiste? Perdón. 14C. Entonces C. Todavía, ¿no? Sí, perfecto. Sí, está bien. 14C. Ok, te pide la esperanza de Z por Z menos 1. Esa. Bien. A ver. Una de las propiedades del FGP, una de las tantas, es que sirve para calcular momentos. Solo que acá no aparecen los momentos naturales o absolutos, como pasa con la FGM, sino aparecen lo que se llaman momentos factoriales. ¿Sí? ¿Qué son los momentos factoriales? Por ejemplo, el momento factorial de orden 1, o sea, el momento factorial de orden K es, yo le llamo phi sub K. Acá con los factoriales no hay una notación muy estandarizada, pero yo le llamo phi por como la F de factorial, ¿no?
es la esperanza de x a la k con paréntesis. Quienes hicieron numérico deben estar familiarizados con esta notación de polinomios, ¿cómo se llama? De polinomios factoriales, ¿sí? Pero bueno, si no, igual hay en clase lo definí. ¿Qué es x a la k con paréntesis? Es, en vez de ser x por x por x k veces, es x por x menos 1 por x menos 2 k veces. Sí, también con k factores. El k me indica la cantidad de factores. O sea que en realidad, como empiezo en x menos 0, acá terminó en x menos k más 1. ¿Sí? Pero en el fondo lo que me indica esto es la cantidad, el k este lo que indica es la cantidad de factores que hay acá. Una de las propiedades de la FGP es que la derivada de orden k evaluada en 1, ¿sí? Técnicamente el límite por izquierda, porque podría no existir en 1 la derivada, pero el límite por izquierda va a existir. Pero bueno, en general, si no hay problema, directamente evaluamos en 1 y no nos hacemos tanto drama con eso. Esa derivada en 1 de orden k me va a dar el momento factorial de orden k. ¿Sí? Entonces, en este caso están pidiendo la esperanza de z por z menos 1. ¿Qué sería esto? ¿Alguien le suena algo? Claro, el factorial sería hasta x por x menos 1. Genial, no voy a dar vuelta a O eso. sea, es un momento factorial y esto es z a la cuándo, con paréntesis. O sea, es factorial porque z por z menos 1, digamos, va bajando, y tengo dos factores nada más. O sea, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Se entienden? Sí, perfecto. Así que esto sería phi2. ¿Cómo se obtiene? Haciendo la derivada segunda de la función generadora de probabilidad en 1. Genial, perfecto. Ahora sí. No me había dado cuenta lo de que era el momento factorial. Perfecto, ese es un Gracias. momento factorial. Obvio, yo también te podría preguntar cuál es la esperanza de z cuadrado, o sea, el momento natural de orden 2, absoluto. ¿Sí? Bueno, en ese caso sí hay que trabajar un poco más. También se puede pasar al FGP y trabajar directo con el FGP, pero si no, hay que trabajar un poco más porque, bueno, yo lo que voy a tener es la esperanza de z, que en este caso la voy a pensar como la esperanza de z1, lo mismo, porque Z1, si solo tengo un factor, tengo el mismo, o sea que sería phi sub 1, y se saca como la derivada primera. ¿Sí? Si tengo phi sub 1 y phi sub 2, puedo empezar a jugar con estas cosas y decir, bueno, pero esto, ¿sí? O sea, phi sub 2 es lo mismo que la esperanza de z por z menos 1, que es la esperanza de z al cuadrado menos z, o sea que es la esperanza de z cuadrado menos la esperanza de z, que es igual a m2 menos m1. Pero m1 y phi sub 1 son lo mismo, porque en realidad es la esperanza de z. O sea que puedo decir que phi sub 2 es igual a m2 menos phi sub 1. O sea que puedo encontrar el momento de orden 2, si me preguntaran esto, haciendo phi sub 2 más phi sub 1. ¿Sí? Traten de entrenarse un cachito en esto de estas relaciones entre los diferentes tipos de momentos, ¿sí? Por lo menos de cómo ir pasando de unos a otros, porque claro, si yo estoy trabajando con la FGM, las respuestas que obtengo los momentos que obtengo son momentos naturales. Si estoy trabajando con la FGP, los momentos que obtengo son momentos factoriales. Si yo lo que quiero es otro, tengo que poder encontrar la relación. Muchas veces quiero momentos centrados, por ejemplo, si quiero calcular la varianza, o si quisiera calcular una simetría, una kurtosis, que son estandarizados, pero que en principio parten de los momentos centrados, también tengo que ver cómo relacionarlos con esos. ¿Sí? Pero bueno, respondiendo a la pregunta, si z por z menos 1 simplemente es un momento factorial de orden 2, así que lo puedo sacar directamente de la FGP. Genial, gracias. Si tuvieras la FGM, podrías decir, bueno, phi2 es phi2, pero esto es la esperanza de z cuadrado más la esperanza de z y lo puedo sacar con estos dos. También es otra manera de hacer lo mismo. ¿Más dudas sobre esto? ¿Sobre estos ejercicios?
preguntas. No elijo alguno yo para hacer, pero prefiero ir a los que nos ha dado. Por ejemplo, entre las cosas que cuando veamos las distribuciones van a ser importantes en general que nos queden, también son ciertas propiedades de las distribuciones. ¿Sí? Por ejemplo, que si yo sumo dos variables de Poisson independientes, sea la suma también es una variedad teórica con distribución de Poisson. ¿Sí? O que si sumo dos gamas, la suma también es gamma. Que si multiplico por cierta constante una gama, lo que me queda también es gamma. Entonces, todas esas propiedades también son importantes, hay que ir como recordándolas, y en general se suele usar la función general de momentos para demostrarlas. ¿Sí? No sé si quieren que hagamos alguno de esos. Bueno, elijo yo. Llevamos el 6. Si tienen duda con alguno me dicen, pero si no, elijo yo. A ver, el ejercicio 6 de esta práctica de repaso 2 me dice que X e Y son independientes y por ahora solo aparecen estas. Ahora creo que ya en la, no sé si en la clase 5 o en la 6 van a aparecer la distribución conjunta, que ahí, digamos así, dejamos de tener independencia. X y Y son independientes y me dice que X es una distribución gamma con parámetros alfa X y lambda, y que Y es una distribución gamma con parámetros alfa Y lambda. ¿Sí? Les recuerdo una cosa sobre la gamma, creo que después lo digo en, en otra de las clases, pero si no, por lo cual lo voy tirando ahora, así también nos ponemos de acuerdo y no hacemos lío. En realidad hay dos parametrizaciones que se suelen hacer de la familia de distribuciones gamma. ¿Sí? Una es cuando la densidad la escribimos, bueno, es 0, para los menores a 0 es 0, pero para los mayores a 0 o mayores iguales es lo mismo. Una manera es poner algo por X a la alfa menos 1 por E a la menos algo por X. Cuando ese algo de acá va multiplicando a la X, se lo suele llamar lambda, y es lo que yo estoy haciendo acá. ¿Sí? El algo uno lo puede buscar integrando, ¿sí? Y pidiendo que la integral de toda la densidad valga 1. Eso lo vamos a hacer después, creo, en la clase correspondiente. ¿Se ve bien o se ven? Voy a bajar un poquito, si no. Más o menos. Bueno, me veo menos yo, pero se ve mejor. Total, lo que tienen que ver es el pizarrón. Entonces, el algo, este K se puede buscar, ¿sí? Integrando, ¿sí? Igualando a 1 de esa integral. Pero a mí me gusta escribirlo así porque es como que uno, cuando tiene la fórmula completa, pierde medio de vista lo que es, y en el fondo lo importante y lo que le va a dar la forma al gráfico de la densidad de la gamma es esto acá. ¿Sí? Eso en las próximas clases, creo que en la clase 5 o en la 6, lo charlamos con más detalle, así que después cualquier cosa el miércoles me preguntan. Pero bueno, para este caso particular, cada lambda a la alfa sobre gamma de alfa. ¿Sí? Pero es algo que no depende de X. Cuando lo escribimos así, la función gamma tiene esperanza alfa sobre lambda, varianza alfa sobre lambda cuadrado, todo eso se puede probar usando las definiciones, usando la FGM también, y la FGM es lambda sobre lambda menos t a la alfa, y eso vale para t menor a lambda, es decir, desde menos infinito hasta lambda, que es un número positivo. Es decir, si el 0 está acá, lambda es positivo, así que es en este intervalo, que lo importante es que siempre es un intervalo que contiene un entorno del 0 y por lo tanto la FGM está
bien definida y tiene todas las propiedades usuales. ¿Sí? Hay una manera alternativa de definir, de parametrizar a la familia de distribuciones gamma, que es en vez de poner un parámetro que multiplica la x, poner un parámetro que divida a la x, ¿sí? Una constante dividiendo. ¿Sí? ¿Por qué se usa a veces así, a veces de otra manera? Bueno, a veces es más cómodo con el parámetro multiplicando y a veces es más cómodo con el parámetro dividiendo. ¿Sí? Esa manera alternativa, normalmente cuando el parámetro va dividiendo, no se le llama lambda, para no confundir, sino que se le pone otro nombre. Se le suele poner beta o tita. ¿Sí? Yo le voy a poner beta. Entonces, cuando hablamos de la gama alfa lambda, estaríamos hablando de esto. Y cuando hablamos de la gama alfa beta, es lo mismo, solo que el parámetro beta es un parámetro que va dividiendo la x en el exponente. ¿Sí? Obviamente esto es medio una cosa convencional que no, digo, habría que dejarlo claro en cada caso. Pero bueno, normalmente cuando se usa lambda es porque la estamos pensando así, cuando se usa beta es porque la estamos pensando así. A la menos x sobre beta. ¿Sí? Como bueno, todo el resto igual. Pero en realidad obviamente hay una relación directa entre lambda y beta, ¿no? O sea, beta es 1 sobre lambda o lambda es 1 sobre beta. Es lo mismo. ¿Sí? Es decir, que todas las fórmulas en realidad, estas se pueden convertir fácil en fórmulas correspondientes para el caso poniendo 1 sobre beta donde dice lambda. Por ejemplo, la constante escrita en términos de beta va a ser 1 sobre beta a la alfa sobre gamma de alfa, o sea, 1 sobre beta a la alfa por gamma de alfa. La esperanza va a ser alfa por beta, y la varianza va a ser alfa por beta al cuadrado, y la función general de momentos va a ser, en este caso, va a ser 1 sobre beta, son 1 menos beta menos t a la alfa, que eso si lo acomodan un poquito, les queda 1 sobre 1 menos beta t a la alfa, o lo que es lo mismo, 1 menos beta t a la menos alfa. Puede ser que en estadística 2, yo uso más que nada la forma con lambda, pero también a veces con beta, ¿sí? Puede ser que en estadístico 2 la hayan visto con beta, ¿sí? Entonces recuerden más, si es que recuerdan, estas fórmulas que son con beta, ¿sí? No sé, ¿quiénes lo vieron con beta? No, Yo, por ejemplo, lo vi con beta. con beta, sí. Lambda y beta no, representan acá, en realidad son un parámetro de escala. En realidad a uno se le llama de escala y el otro de ratio, pero no me acuerdo cuál es cuál. Pero básicamente lo que cambian es lo que hacen es al gráfico lo estiran o lo estiran o lo aplastan, con lo cual lo que le cambia es la varianza en realidad. ¿Sí? También le cambia la esperanza porque se corre la posición al estirarse o al aplastarse. Pero en sí no cambia la forma de la distribución, solo es un parámetro que cambia la escala. El alfa, digo, en todos los casos estamos hablando de parámetros reales positivos, ¿sí? Y el alfa es un parámetro que sí modifica la forma. Después vamos a verlo en una de las clases. En la clase que hablemos de todas las distribuciones, vamos a ver que según el valor de alfa, si es menor a 0, pero si es menor a 1, si es 1 o si es mayor a 1, cambia completamente la forma de la distribución. ¿Sí? Sí, es muy probable que lo hayan visto con beta. Yo, digamos, en principio usemos las dos y les explico por qué. Primero, en los libros se van a encontrar con las dos formas. Y no pasa solo con esta, si pasa con un montón de distribuciones, o sea que hay que acostumbrarse a eso porque es una realidad. Digamos que hay diferentes parametrizaciones usuales y hay que acostumbrarse a darse cuenta cuál se está usando y entenderlo y tenerlo presente y poder pasar de una a la otra sin hacerse demasiado lío. O sea que de por sí es una habilidad que hay que adquirir sí o sí. Y segundo, ¿por qué existen diferentes parametrizaciones? Y porque según el contexto es más útil una que la otra. Vamos a ver que, obviamente, ¿cuál dirían que es la ventaja de beta? Mirando esto, de usarlo con beta y no hacerlo con lambda. Si es que ven alguna así ventaja. ¿Qué ven mejor de hacerlo con beta? Es lo babada, pero yo hay algo que veo como que con beta va mejor.
es mejor, digamos, son más simples las expresiones, claro. Sí. Me quedan expresiones más simples. Incluso, fíjese la esperanza que me queda como una multiplicación y no como una división. O sea que son más simples las expresiones, ¿sí? Pero es eso, y no más. ¿Sí? No sé si hay alguna otra ventaja clara de hacerlo con beta, más que las expresiones sean simples. Creo que el motivo por el que más se usa beta a veces es para que las expresiones de la FGM, de la esperanza, de la varianza, queden más sencillas. ¿Cuál es la ventaja de usar lambda? Bueno, así suelto pareciera que ninguna, pero después cuando relacionemos la gama con otras distribuciones, por ejemplo cuando veamos procesos de Poisson, vamos a ver que ese lambda, ¿sí? Sí, vamos a ver que en los contextos de los procesos de Poisson, ciertas variables aleatorias tienen distribución gamma, y el lambda de esas variables con distribución gamma va a ser el mismo lambda que me marca lo que se llama la intensidad del proceso. O sea, que si yo lo quisiera hacer con beta, tendría que poner acá 1 sobre lambda, ¿sí? Y entonces ya se volvería más complicado. Entonces, en ese contexto, donde hay una relación directa con el lambda de la Poisson, es normal usarlo con lambda, ¿sí? Pero bueno, según el contexto cambiará. Ahora, la convención un poco que suele haber, y que es la que vamos a hacer en el curso, es que si le llamo lambda al parámetro, es porque lo estoy pensando así. Si le llamo beta es porque lo estoy pensando así. ¿Ok? Obvio, si yo digo una gama 2,5, no está muy claro. No, nosotros, el por defecto va a ser lambda, pero para dejarlo en claro, muchas veces voy a poner lambda igual 5 acá, o beta igual 5. ¿Sí? Pero bueno, es verdad que gama 2,5 se volvería se volvería ambiguo. Para nosotros, si no aclaramos, es lambda, ¿sí? Lo mismo pasa en la exponencial, que en realidad es un caso particular de la gama, donde puedo hacerlo con lambda, el lambda multiplica la x, o puedo hacerlo con beta o con tita, que es un parámetro que divide a la x, ¿sí? Por defecto, para nosotros va a ser lambda. Si digo una exponencial 3, es lambda igual a 3. Pero bueno, ante la duda, consultan. Es el mismo problema que con sigma y sigma al cuadrado en la normal. Yo normalmente pongo el sigma al cuadrado entre paréntesis, pero bueno, otros no. ¿Sí? Bueno, y pasa y hay que acostumbrarse a eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Igual vamos a hacer ahora lo que pide el ejercicio. ¿Pero te hay una pregunta? Bueno, tengo con lambda, ¿sí? La FGM entonces es esta. Bien, la dejo acá. Es lambda sobre lambda menos t a la alfa. El ejercicio me pide que pruebe dos cosas. Que si a x la multiplico por una constante, la distribución sigue siendo gamma y los parámetros cambian de cierta forma. Que c por x, si c es una constante, ¿no? Eso hay que aclararlo, pero bueno, si c es una constante, c por x también es gamma, con el mismo alfa, y con el lambda que cambia, que queda lambda dividido c. ¿Ok? Si lo hago con beta, me queda c por beta. Y el punto B me pide que pruebe que, bueno, usando que x y y son independientes, x más y también es gamma. El lambda es el mismo. Fíjense que tienen el mismo lambda. Si no tienen el mismo lambda no va a funcionar, ahora van a ver por qué. Y el alfa es alfa x más alfa y. Se suman los alfa. ¿Ok? O sea, esta es una propiedad de la familia de distribuciones gamma. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Cómo pruebo que c por x tiene distribución gamma? Por función general de momentos. Claro, ahora hago la FGM, ¿sí? Entonces voy a calcular la FGM de c por x. La que yo conozco es la FGM de x, no la de c por x. ¿Sí? La de x, que es una cosa así, con alfa igual alfa sub x. Entonces, ¿qué hago? Uso propiedades. Entonces, que la FGM de c por x es la FGM de x evaluada en c por t. ¿Ok? Entonces, la que yo tengo es lambda sobre lambda menos t de alfa x, porque bueno, el parámetro alfa acá es alfa x. Pero, cuando la evalúo en c por t, donde dice t, tengo que poner c por t. O sea que me queda así. ¿Ok? Ahora, yo tengo que tratar de que eso se vea como una función gamma.
como, como el FGM de una función gamma. ¿Ok? Que se vea así como un algo sobre ese algo menos t elevado a la alfa. No ese algo, no algo menos algo por t. Necesito que diga menos t. Entonces, ¿qué hago para que no aparezca la c al lado de la t? Divido todo por C. Divido todo por c, arriba y abajo, ¿no? Divido arriba por c, divido abajo por c, que me va a quedar lambda sobre c menos t. Entonces me queda lambda sobre c menos t a la alfa x. Y ahora lo que yo digo es, esto es igual a la FGM de una variable aleatoria con distribución gamma de parámetros. ¿Alfa igual a cuánto? Alfa X. Alfa x, porque eso lo veo acá, en el exponente. ¿Y lambda igual a cuánto? Lambda sobre C. Lambda sobre c. En lugar de lambda, en los dos lugares, el que no solo obviamente está mal, dice lambda sobre c. Bien. Entonces, ¿qué puedo concluir? ¿Puedo decir algo sobre c por x? Y que C por X se distribuye como una gama con esos parámetros. Entonces c por x tiene esa distribución. Y la pregunta es, ¿por qué puedo afirmar esto? Si estuvieron viendo el video, seguramente ya vieron que rompo bastante con algo, con una aclaración en particular. Por el teorema de la inversión o algo así, Por ¿no? el teorema de inversión, exactamente. ¿Qué me dice este teorema de inversión? Si una variable aleatoria tiene, para los casos de variables aleatorias bien definidas, que es cuando están definidas en un entorno de cero, si no, nosotros vamos a decir que no hay variable, que no hay FGM. Si en otros libros dicen que hay FGM, pero esa FGM no tiene todas las propiedades que nos interesan. Entonces, por eso yo prefiero directamente cuando no existe para todo cuando no existe en algún entorno de cero, directamente yo en ese caso digo que no hay FGM. Sí, pero eso es un tema más de convención. Entonces, si la FGM existe, ¿sí? Si está bien definida, entonces, si tiene la forma de una FGM, de una gama, tanto, es porque es una gama, tanto. Es decir, ¿qué me dice el teorema de inversión? No hay manera de que yo parta de dos distribuciones distintas y llegue a la misma FGM. Y esto que parece una pavada no es obvio, porque en realidad la FGM sale a ser toda una cuenta que es una integral o una sumatoria, o sea, no es obvio que la única manera de llegar a esta formulita es hacer la esperanza de e a la t por x con la x siendo una gama alfa lambda sobre c. ¿Por qué no podría pasar que yo parta de otra distribución y, bueno, al hacer todas las cuentas, me termine quedando la misma fórmula? Digo, por ahí a ustedes les parece intuitivo. A mí no me parece intuitivo. ¿Sí? De hecho, la demostración no es sencilla. La demostración es probando una cierta fórmula que me permite recuperar la distribución a partir del FGM. Sí, hay que hacer como todo otra integral medio complicada. Pero digo, no es nada obvio que haciendo dos cuentas distintas no puedo llegar a la misma fórmula. ¿Se entiende eso? Lo que digo. O sea, ¿cómo sé que si no parto de otra, tal vez una discreta y hago una sumatoria, que no voy a llegar a esta misma fórmula? Bueno, resulta que hay un teorema que me asegura que es así, pero no es algo que uno pueda asumir que sea una obviedad. Por eso digo lo importante es justificar que lo que encontré tiene la misma forma, tiene la misma función que tendría si tuviera una variable aleatoria así, entonces ese teorema me garantiza que esa es la distribución. ¿Se entiende? Pero sin ese teorema yo lo único que podría decir es, mira, tiene la misma FGM que una gama alfa x lambda sobre c. ¿Y la distribución? No sé, no tengo idea. Pero tiene la misma FGM, en particular tiene la misma FGM que esta. ¿Se entiende? De alguna manera lo que me dice es que la FGM en realidad guarda o codifica de una manera retorcida, si quieren, pero que guarda o codifica toda la información de la distribución. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguna duda? Bueno, bien. Bueno, el B, muy similar. Yo quiero buscar la FGM de X más Y. Disculpa, una pregunta. Decime. ¿Este teorema de inversión sería lo mismo que el teorema de unicidad? ¿El tema de? ¿Unicidad?
Sí, claro, o sea, lo que te dice es la FGM, o sea, para cada FGM, cada FGM bien definida viene de una única distribución, ¿sí? No viene de dos distribuciones distintas. ¿Sí? Impecable. También es otra manera, otra cosa que uno podría decir, si lo queremos poner en términos más rebuscados, nosotros podemos pensar que en realidad el FGM, que es lo que se llama una transformada, es una de las tantos tipos de transformadas, está, la FGP es otra, la de cumulantes es otra, la característica es otra, que es la de que usa números complejos, creo que la mencioné en la clase, rápidamente. Esas transformadas en realidad son como funciones que a cada distribución le asignan una, qué sé yo, una FGM en este caso, o una función característica, o lo que sea. Ese teorema de inversión lo que me está diciendo de alguna manera es que esta transformada, que es la función creadora de momento, es una función inyectiva. Es decir, que no hay dos distribuciones que vayan a parar en la misma FGM. ¿Sí? Eso sería otra manera de verlo. Y en el fondo, si yo acá me restrinjo al conjunto de las de las distribuciones que tienen bien definida la FGM, sería una transformación inversible. ¿Sí? Que sería como la anti-FGM. Sería de la FGM volver a la distribución. Y en realidad eso es lo que prueba el teorema. ¿Sí? Que cuando la FGM es de las buenas, digamos, o sea, de las que yo llamo que existe la FGM, hay una fórmula que me permite, si quieren googleenla, si no después se las busco y se las paso, pero no la vamos a usar, es complicada y tampoco es tan fácil de probar. Hay una fórmula que me permite agarrar la FGM, ¿sí? Agarrar esto, por ejemplo, y hacerle cierta cuenta que me termine devolviendo la distribución original. ¿Sí? Esa es la manera en realidad en la que se demuestra el teorema. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Pero digo, no es una novedad, digo, que partiendo de dos cosas distintas y haciendo dos cuentas distintas, yo no puedo llegar a la misma FGM, no es nada que uno pueda asumir sin más. Por suerte existe el teorema, si no en realidad no sería muy útil las FGM porque ¿cuál es la utilidad de las FGM? Que hay ciertas cosas que es más fácil de hacer con las FGM que con las distribuciones. Por ejemplo, sumar las variables es mucho más fácil con las FGM. Si lo quiero hacer con las distribuciones, tengo que hacer lo que se llama la convolución, que es medio un bajón. ¿Sí? Entonces, pero tener la posibilidad de volver a las distribuciones me permite concluir después, pero entonces la distribución de C por X es tal cosa. ¿Entiendes? Si no, es como que sería más limitada la utilidad de estas funciones, de estas transformaciones. ¿Ok? ¿Alguna duda con todo esto? Bueno, el de X más Y es muy similar. Lo que hay que usar es la propiedad de que la FGM de la suma es, ¿qué cosa? El producto de las funciones generatrices. Acá no sé si lo borré o qué, pero esto sería lambda sobre C, ¿no? No sé si borré el C o si nunca lo puse, pero por la duda acá claro. Fíjense que es, multiplico por X, se divide por C. Si lo hacen con beta, queda multiplicando. Pero bueno, acá queda dividido. Es el producto, exactamente. Y en particular, ¿vale por qué? Pues son independientes. Exacto, eso es por la independencia. Si no, no es cierto. Pero bueno, acá son independientes. De alguna manera esto nos está diciendo que conocer la distribución de dos variables enteras independientes me permite también conocer, por ejemplo, la distribución de la suma o de cosas que involucren a las dos. Después, más en general, en la próxima práctica de repaso lo vamos a ver, que eso es siempre así. Pero sin la independencia, después ya necesito más información, que es precisamente lo que se llama la distribución conjunta. Entonces, la FGM de X más Y es la de X por la de Y, porque son independientes, o sea que la de X es lambda sobre lambda menos T a la alfa X. Y la de Y es lambda sobre lambda menos T a la alfa Y. Eso es igual a, obvio, junto y le sumo los exponentes. Fíjense que si no tuviera lambdas iguales, no podría hacer esto. ¿Sí? O sea que la conclusión vale con los lambdas iguales. Lambda sobre lambda menos T a la alfa X más alfa Y. Entonces, ¿qué voy a decir? Tiene la misma FGM que tendría una variable aleatoria con qué distribución. Una variable con qué distribución tendría esta FGM. Alfa X más alfa Y. Ok, gamma con A del alfa, A va a ser gamma. alfa X más alfa Y, y lambda, Lambda. lambda. Listo. Entonces,
Entonces, por el teorema de inversión, no solamente que tiene la misma FGM que tendría una variable con esa distribución, sino que tiene esa distribución. ¿Ok? Entonces, por teorema de inversión, X más Y tiene esa distribución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esa es una de las utilidades teóricas de la FGM. Sin esto es bastante más molesto probar cuál es la distribución o la densidad o lo que sea de una suma. ¿Sí? Hay que hacer cuentas un poco más rebuscadas. No es que no se puede, pero son más pesadas las cuentas. Fíjense que acá realmente es una pavada probarlo una vez que lo tiene esto. O sea, bueno, ¿qué está por detrás de todo esto? Siempre el teorema de inversión, que tampoco es un tema sencillo de demostrar, pero una vez que uno se lo cree o se lo convencieron o lo compró, me permite simplificar un montón de cálculos, entre ellos el buscar la distribución de una suma de variables independientes. ¿Se entiende? Obviamente el teorema de inversión nosotros lo estamos usando en una versión limitada, que es, yo me doy cuenta que esto tiene la misma forma que tal cosa, entonces puedo asegurar. Si yo no me doy cuenta que esto tiene la misma forma que tal cosa, no lo puedo aplicar. ¿Sí? Y ahí es donde uno necesitaría esa fórmula que me permite deshacer la FGM. Pero con esto vamos a estar más que bien para las cosas que tenemos que hacer. ¿Ok? No sé si hay dudas con algo más de esta práctica. No sé si hice en la clase un ejemplo con el uniforme o con alguna que haya que derivar usando la definición. Como pasa también en el ejercicio 3. ¿Eso lo hice en la teórica? Me parece que no. ¿No? Está bien, podemos hacer... O sea, el uniforme no lo hicimos entonces, ¿no? No. Está bien, entonces hagamos esa, que tiene algún detalle que es importante. Y hacemos algunas cuentitas con eso. El del 3 después se va a hacer parecido. Y la función de cumulantes, ¿y eso se entendió? ¿Está claro? Sí, yo creo que sí. En los videos quedó súper claro. Perfecto, bueno, si no me dicen. ¿Sí? A veces, ¿cuál uso cuando tengo opción? La de cumulantes, la de momentos, la FGP, la característica incluso si la quiero usar. ¿Cuál uso? Y bueno, la que quiera y la que me sea más cómoda. ¿Sí? Después, incluso ves, me acuerdo, no sé, el cuatrimestre pasado que también había hecho una cuenta que era bastante complicada con la de momentos y alguien me dice, yo sé la de cumulantes. Sí, era verdad, salía al toque con la de cumulantes. O sea que lo importante es que saber cuáles son las opciones, digamos, tener las herramientas disponibles para después usar la que sea más cómoda. ¿Sí? No es que haya que usar siempre la característica o siempre la de momentos, usen la que les sea más cómoda en cada caso y traten de tenerlas presentes para ahorrarse trabajo. Obviamente no es lo mismo derivar E a la algo que derivar E a la algo, que es lo que me quedaría cuando tomo el logaritmo de la de acumulantes. Bueno, vemos la del uniforme, que me gustaría hacer algunos comentarios ahí importantes. No sé si por ahí la menciono después, cuando hablamos de distribuciones, pero bueno, si no, igual lo vemos ahora. Así ya va quedando claro. Que es el 1C, ¿sí? Pero no importa. Y voy a agregar algunas cosas que no pide ahí. Pero me dice que X tiene distribución uniforme a B. ¿Sí? Bueno, la distribución uniforme, la versión continua, se llama uniforme porque la densidad es constante en cierto intervalo. O sea que la densidad va a ser un cierto número, una cierta constante, si X está entre A y B. Insisto en que, y cero si no. Insisto en que si poner el igual o no poner el igual es indiferente, en realidad lo que voy a obtener es una función de densidad distinta, pero va a seguir siendo una función de densidad para esa distribución, porque, y esto lo comenté en los videos, la densidad nunca está definida unívocamente. ¿Sí? Si yo cambio un punto de una densidad, como eso no cambia los valores de las integrales, ¿sí? Va a seguir siendo una función de densidad, pero diferente. No existe una única función de densidad. Y bueno, eso hay que vivir con esa ambigüedad. Por eso en realidad uno dice la densidad muchas veces, pero en realidad no es la densidad, sino que es una densidad. ¿Sí? Así que puedo poner el igual en los dos, o ponerlo o no ponerlo, o poner un signo no, podría aclarar y decir, bueno, pero en 8 que valga 15, sería una cosa completamente innecesaria, pero podría hacerlo y seguiría siendo una densidad. ¿Sí?
Ahora, ¿cuánto tiene que valer esta constante para que la integral sea 1? Esto va a ser así. Va a ser 0, 0 y algo. ¿Cuánto tiene que ser ese algo? Yo creo que todo esto te haría 1. ¿Alguna idea? La integral, o sea, entre... Sí, si bien pueden hacerlo sin integrar, ¿no? Porque básicamente el integral me va a dar el área. Sí. Si pongo k igual a 1, a ver, ¿cuánto es el área de esto? La altura es k. ¿Y la base? B menos A. Entre a y b es b menos a. ¿Sí? Entonces, el área esta, que va a ser la integral, si quieren escribirlo como integral, pero en el fondo es el área, es k por b menos a. ¿Sí? Y yo quiero que es integral de 1. Así que esa constante, ¿cuánto tiene que valer? 1 sobre b menos a. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Es exacto, es 1 sobre b menos a. 1 sobre b menos a. Eso es lo que vale esa constante. ¿Sí? O sea, vale ese número entre a y b y vale 0 fuera de ese intervalo. Si el soporte es el intervalo AB. Como existe esta ambigüedad de de que puedo poner el igual o no ponerlo, sí, el soporte se define, con precisión, no sé si lo dije en la teórica, pero la manera precisa de definir el soporte es el conjunto cerrado más chico cuya probabilidad es 1, ¿sí? Que acumula probabilidad de 1. ¿Sí? El conjunto cerrado más chico que acumula probabilidad de 1 es el soporte, y en este caso es el intervalo AB cerrado, porque es cerrado por definición el soporte. Así que el soporte de densidad es el intervalo AB. Entonces, ¿cómo va a ser la FGM? ¿Sí? Bueno, la FGM es, por definición, la esperanza de E a la T por X, si es que eso está bien definido. Y entonces tengo que hacer la integral, como es continua, es la integral de E a la T por X por la densidad, entre menos infinito y más infinito al principio. Pero a la hora de integrar lo único que importa es el soporte, porque todo lo demás la densidad vale 0 y esa parte no influye. O sea que esta integral termina quedando como una integral entre cuánto y cuánto. Entre A y B. Entre A y B, perfecto. ¿Sí? Y la integral de E a la T por X por la densidad, que entre A y B, es decir, en el soporte, es una constante. Es 1 sobre B menos A. ¿Ok? Entonces, ese 1 sobre B menos A, como es constante, lo puedo dejar afuera. E integrar simplemente E a la T por X. Entre A y B. Entonces, ¿qué necesito ahora? Para hacer barro necesito una primitiva de E a la T por X. ¿Sí? ¿Alguien se da cuenta cómo queda? Desde que estoy integrando en X. ¿Qué función, si la derivo, pongo el 1 sobre B menos A, así no me olvido, qué función, si la derivo, me da E a la T por X? Si quieren, siempre podemos pasar a un número. E a la T por X sobre T. Exacto, ¿sí? ¿Ven por qué? Si T fuera 5, quiero una primitiva de E a la 5X. ¿Cómo me quedaría? E a la 5X sobre 5. ¿Por qué? Porque al derivar va a ser E a la 5X por la derivada de 5X, que es 5, y se me cancela. Acá lo mismo con la T. E a la T por X sobre T, si yo la derivo, cuando hago la regla de la cadena y derivo T por X, se me multiplica por T y se cancela. Y vuelvo a tener E a la T por X. ¿Está claro eso? Así que eso es lo que lo voy a evaluar entre A y B. Cuando hay muchas letras, nunca está de más aclarar a quién quiero reemplazar por A y por B, porque es fácil equivocarse. Así que podríamos aclarar que quiero X igual a A y X igual a B. O sea, es la X la que quiero evaluar porque estoy integrando en X. Y entonces esto me queda E a la T por B sobre T menos E a la T por A sobre T. ¿Sí? Que se acomoda un poco en el fondo, porque el T lo puedo dejar afuera. Es E a la A por T, a la B por T menos E a la A por T sobre T por B menos A.
Sí, esa es la fórmula que me queda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda. ¿Qué debería dar la función generada de momentos si la evalúa en cero? Por ser una función generada de momentos, simplemente. 1. 1, perfecto. ¿Y acá qué pasa? Da 0 sobre 0. Da 0 sobre 0, no da 1. No, da 0 sobre 0, no da nada. ¿Sí? ¿En qué estoy fallando acá? ¿Qué me olvidé o qué cuidado no tuve? Toda esta cuenta venía bien hasta cierto momento. No, el más C no hace falta porque estoy haciendo una integral definida, con lo cual cualquier primitiva me sirve. ¿Sí? O sea, yo podría haber puesto acá más 8, sí, pero cuando yo hago barro, se me cancelan esos más 8, así que no hace falta ponerlo. Pero hay un cuidado que no tuve acá. Que A tiene que ser diferente de B. Sí, pero... Pero sí, no puede. obviamente, si quieren lo aclaramos al principio, está bien, A menor a B, porque si no, en realidad es como que se degeneraría en una discreta que tiene lo que llama una distribución degenerada o distribución constante, que es que todas las probabilidades se acumulan en un punto. Pero claro, el tema es que esta parte donde yo dije E a la T por X dividido T, solamente tiene sentido si T es distinto de 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea que hasta acá venía todo bárbaro, pero a partir de este igual, yo puedo seguir solamente si T es distinto de 0. O sea que en realidad, obviamente, esto no vale para T igual a 0. Esto vale para T distinto de 0. Para T igual a 0, bueno, ahora lo charlamos. Pero la cuenta esta vale si T es distinto de 0. ¿Se entiende? O sea que en realidad, lo que yo voy a decir por ahora es, ok, FGM es E a la P por T. Bueno, para que lo voy a hacer con más lugar. Lo voy a hacer acá. La FGM es E a la B por T menos E a la A por T sobre T por B menos A. ¿Sí? Pero eso vale si T es distinto de 0. Y si T es igual a 0, porque ojo, si no la tengo definida en 0, perdí, porque no va a ser lo que... Vamos a con nuestra convención vamos a decir que la uniforme no tendría FGM. Pero en realidad es un caso que yo tengo que analizar aparte. ¿Sí? O sea, este paso solo lo puedo hacer si T es distinto de 0, lo cual no quiere decir que la FGM en 0 no exista. De hecho, la FGM en 0, o sea, digamos, la esperanza de A a la T por X en T igual a 0 existe siempre. ¿Sí? Podría ser en algún caso que solo exista para T igual a 0, que obviamente en ese caso nosotros vamos a decir que no hay FGM. Pero la esperanza de E a la 0 por X existe siempre, porque de hecho, sí, si es E a la 0 por X, es la esperanza de 1, o sea que vale 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea que en realidad ni hace falta que haga la cuenta. Para T igual a 0 vale 1, y listo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que sí está definida en T igual a 0, y sí está definida para todo T distinto de 0, equivale a esto. O sea que está bien, está definida para todo R. Pero está definida por partes, de alguna manera. ¿Está claro eso? ¿Alguna duda? Pero bueno, esto hay que aclararlo. Si yo en algún ejercicio, creo que en el 3 dice, la FGM es tal cosa para T distinto de 0, aunque no lo esté aclarando, se sobreentiende que para T igual a 0 vale 1, porque es una FGM. ¿Sí? O sea que incluso aunque no lo aclare, para T igual a 0 la de FGM vale 1. ¿Sí? Si digo que es para T distinto de 0. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto? El ejercicio no lo pide, pero vamos a ver, para un caso particular, así no complicamos tanto las cuentas, para un uniforme 0,1, vamos a ver qué me quedaría en la esperanza y la varianza. ¿Sí? En realidad, uno puede calcular la esperanza y la varianza integrando acá. Estoy haciendo la integral de x por esto, la integral de x cuadrado por esto, para el momento de orden 2, restar, calcular la varianza. Si van a la definición de esperanza y varianza,
se van a encontrar con que en una uniforme AB, la esperanza de X es A más B sobre 2, es decir, es el punto intermedio entre A y B, lo cual es súper razonable. Y la varianza, menos obvia la fórmula, pero sale, es B menos A al cuadrado sobre 12. ¿Por qué sobre 12? Porque, bueno, uno se las cuenta, se aparece ese 12. ¿Con la distribución beta pasa lo mismo? Sí, con la distribución beta pasa lo mismo. Exactamente. Con la distribución beta también queda de esta manera. De hecho, en las que están en el ejercicio 3, yo no me acuerdo bien ahora, pero alguna de esas, no lo dice, pero en realidad es una distribución beta. Exacto. Con la distribución beta pasa lo mismo. Entonces que la beta solamente se puede calcular en forma explícita para ciertos valores de alfa, para los que son enteros y algunos otros. ¿Sí? No para un alfa y un beta genéricos. Pero para los que se puede hacer, sí te queda algo por el estilo. Te queda una expresión para t distinto de 0 y otra para t igual a 0. Exacto. Entonces, para el caso del uniforme 0,1, en particular, se supone que la esperanza debería ser ¿cuánto? O sea, ya tenemos la fórmula, pero quiero ver cómo haríamos usando la FGM. ¿La esperanza cuánto daría, se supone? Si esto es cierto. Un medio, Un medio, perfecto. ¿Y la varianza? un 12. 1 sobre 12, ¿no? Bien. 1 menos 0 al cuadrado 1 sobre 12. ¿Estamos? Bien, un medio y un doceavos. Vamos a chequear, usando la FGM, que esto efectivamente es cierto. Porque justamente quiero ver qué pasa, qué problema tengo acá, ¿no? Yo quiero hacer, para calcular la esperanza, o sea, el momento de orden 1, necesito la derivada de la función general de momentos en 0. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Qué se imaginan? Como que tenés que hacer dos partes también, o sea, como que te va a quedar la derivada de la función generatriz de momentos y te va a quedar cuando t es distinto de 0 y cuando t es igual a 0. Sí. Y la de t igual a 0, ¿cómo la hago? Que es lo que están diciendo por ahí. Por definición. ¿Sí? La de t igual a 0, la única manera que tengo de hacerlo, como no tengo, como acá, como esto es solo para t igual a 0, y, a ver, ¿por qué? Ahora lo llamamos, pero la de t igual a 0 la voy a tener que hacer por definición, y si la quiero fuera de t igual a 0, la voy a tener que hacer usando, bueno, la puedo hacer usando reglas de derivación. Comentario, en realidad, si yo solo quisiera calcular la esperanza, no necesito la derivada fuera de t igual a 0, yo necesito la derivada en t igual a 0. O sea que si el problema fuera solo... Pasa que después hay que tener que calcular la varianza, entonces sí, puede tener que ir más allá. Pero eso ahora después lo vemos. Pero si yo solo quisiera calcular la esperanza, me alcanza con calcular la derivada en t igual a 0 con el cociente incremental, y fuera del 0 que sea lo que quiera hacer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo me queda la FGM en este caso? Fíjense, me queda E a la 1 por t, es decir, E a la t. Digo, lo hago para el 0,1 para que las cuentas sean menos pesadas, pero obviamente lo podría hacer en forma general para el AB. Y E a la 0t, o sea que acá me queda E a la t menos 1 sobre t por 1 menos 0, o sea, E a la t menos 1 sobre t. ¿Sí? Digamos, esto sería para el caso particular de la uniforme 0,1. ¿Por qué no me queda otra que hacerlo por definición con el cociente incremental? ¿Por qué? Porque la derivada, por definición, de hecho, aclarémoslo, va a ser el límite cuando t tiende a 0, de m en t menos m en 0 sobre t menos 0. Si fuera la derivada en 5 sería m en t menos m en 5 sobre t menos 5 cuando t tiende a 5. También se puede hacer con el h si quieren, que sería t más h menos m en t sobre h. Cualquiera de las dos formas está bien. La cuestión ¿cuál es? La derivada y la derivabilidad, así como la continuidad, son lo que llaman propiedades locales. No son globales en el sentido que no, la derivabilidad en 0 no depende de lo que le pase a la función en todo su dominio, ¿sí? Que sería una propiedad global. Una propiedad global, por ejemplo, sería ser convexa, estrictamente convexa. ¿Sí? Eso, bueno, va a depender, para saber si la función es una función estrictamente convexa, necesito conocer todos los valores en todo el dominio. ¿Sí? Una propiedad puntual es algo que solo depende del punto.
Ahora, la derivabilidad no es ni una cosa ni la otra. ¿Sí? Para saber si la función es derivable en cero o no, y en todo caso cuánto vale esa derivada, no necesito conocer todos los valores de la función, pero tampoco me alcanza con conocer solo lo que le pasa a la función en cero. ¿Sí? Necesito lo que le pasa a la función en cero y lo que le pasa a la función cerca del cero. ¿Sí? En el barrio del cero. De ahí la idea de propiedad local. ¿Sí? Entonces, todo lo que dependa, no solo de lo que le pasa a la función en un punto, sino de lo que le pasa cerca, se llama una propiedad local. ¿Y qué pasa? Si este 1 solo vale para t igual a 0, y aclaro esto porque es un error común, supongo que a lo mejor a esta altura no lo cometen, pero si lo estaban pensando, no puedo hacer esta derivada diciendo la derivada del 0, es 0 porque la derivada de 1 es 0. Ojo con eso, ¿sí? Porque este 1 es lo que le pasa a la función solo cuando t es igual a 0. En cuando yo me corro un cachito, y fíjense que acá estoy tomando un límite, estoy parado acá. Y entonces esto no lo puedo desconocer, ¿sí? Si esto fuera que vale 1 para los t para los t mayores a menos 0,01 y menores a 0,01, si acá dijera esto, entonces sí, me muevo un cachito del 0 y sigue valiendo 1 por un lado, sigue valiendo 1 para el otro, perfecto, ahí sí la derivada sería la derivada de 1 que es 0. Pero si esto es solamente en t igual a 0, cuando me voy un cachito por un lado para el otro, estoy parado acá y eso no lo puedo desconocer. Por eso es que en este caso no puedo directamente derivar. ¿Se entiende? ¿Eso? Ahora, si yo quisiera la derivada, porque sí, porque se me ocurrió, porque tengo ganas, en 0,02, bueno, ahí, en 0,02 estoy parado acá. Y si me muevo muy poquitito, que es el 0,02, puedo seguir parado acá y no pasar acá. Entonces la derivada en 0,02 sí la puedo calcular derivando esto con las reglas y reemplazando en 0,02. Pero en 0 no, porque en 0 estoy parado acá, y cuando me muevo un cachito, salgo de ahí. ¿Se entiende la diferencia? Porque esta la podría hacer usando reglas de derivación y la de 0 no puedo. ¿Está claro eso? Sí. Clarísimo. Buenísimo. Bueno, entonces hagamos la cuenta. Donde dice mx de t, como t está teniendo a 0 y no es 0, lo que tengo que hacer es esto. Donde dice m de 0 voy a poner 1. O sea que el límite que quiero hacer es el límite, cuando t tiende a 0, de m de x es igual a t menos 1 sobre t, menos m de 0, que es 1, sobre t. Si quieren ese sobre t, para no complicar tanto, lo que voy a hacer es poner que es todo por 1 sobre t. ¿Ok? Pero es como dividir por t. Entonces, ¿qué pasa cuando t tiende a 0? Bueno, ya de por sí tengo problemas acá, porque me queda e a la 0, 1, 1 menos 1, 0, o sea que esto tiende a 0, y esto tiende a 0, o sea que ya ahí tengo una determinación. Ni sé el resto, o sea, ya de ese pedacito tengo una determinación. ¿Ok? Alguien podría proponerme que haga qué cosa acá. Con este pedacito nada más. Para ver a qué tiende ya la t menos 1 sobre t. Que no estaría de más chequearlo. L'Hopital. ¿Qué pasa si hago? Lo voy a decir nomás, pero ¿qué pasa si hago L'Hopital acá? Me queda arriba, queda la t, y abajo 1. ¿Y esto a qué tiende? Cuando t tiende a 0. A 1. O sea que, en principio tiene una determinación, pero esto de acá tiende a 1. Está bien eso. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que la función es continua, ¿eh? Lo cual no es poco, porque si la función fuera discontinua ya sé que no es derivable. ¿Ok? Pero me está diciendo, está bien, cuando t tiende a 0 es 1, la función tiende a 1, porque es esto lo que estoy haciendo, así que me está diciendo que, bueno, es continuo, podría ser derivable. Pero bueno, fíjense que ahora saber que esto tiende a 1 todavía no me sirvió de mucho más, porque si esto tiende a 1, todo esto tiende a 0, y acá estoy dividiendo por 0 o multiplicando por infinito, sigo teniendo una determinación. Entonces, para poder escribir eso en una forma que me permita hacer L'Hopital, recuerden que L'Hopital solo lo puedo hacer si tengo 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Y acá lo más cómodo va a ser acomodar todo para que quede en, básicamente lo que yo digo siempre en dos pisos. Siempre que tengan fracción, dividido fracción, menos otra fracción, sobre otra, traten de acomodar todo en dos pisos, parte de arriba y parte de abajo. Les va a simplificar en general la vida. ¿Sí? No un rascacielos, sino una torre, sino tener un dúplex. ¿Ok? Entonces, acá denominador común me queda
Lo voy a hacer acá, así no me quedo corto. Límite cuando t tiende a 0 de... Arriba va a quedar e a la t menos 1 menos t, y abajo va a quedar t. Sí, o sea, va a quedar e a la t menos 1 menos t sobre t, esto va a ser lo que está entre corchetes, y si ahora lo multiplico por 1 sobre t, me queda t cuadrado. Ahí estamos. ¿Qué hago con esa... ¿Qué hago con eso? Veo qué pasa cuando t tiende a 0 y qué me encuentro. Con una indeterminación y hay que hacer L'Hopital. Bien, y puedo hacer L'Hopital porque es 0 sobre 0, perfecto. Y acá me dice L'Hopital 2 veces. Sí, creo que va a hacer falta 2 veces. Chequemos. Es 0 sobre 0. Ojo que si no es 0 sobre 0 infinito sobre infinito no vale hacer L'Hopital. Entonces es límite cuando t tiende a 0 de, esto por L'Hopital, e a la t menos 1 sobre 2t. Una pavada, pero de molesto que soy nada más. Esta igualdad, y por eso muchas veces se aclara por L'Hopital, es como condicional. ¿Condicional a qué? A que esto tenga límite. ¿Sí? La regla de L'Hopital lo que dice, bueno, sí, se cumplen ciertas condiciones, que es esto, de 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Si el límite del cociente de las derivadas existe, el límite original también. Entonces, si este límite existe, este existe y da lo mismo. Eso es lo que me dice L'Hopital. Ahora, si este límite me diera, por ejemplo, que no existe, que oscila, por ejemplo, eso no significa que este tampoco exista. Sí, con lo cual esta igualdad es condicional a que yo llegue a un límite. Finito o infinito, pero que sea un límite. Comentario nada más. Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Bueno, chequear en realidad. No se manden a hacer L'Hopital 15 veces porque abajo tienen un t a la 15. ¿Sí? Porque en realidad en cada paso yo tengo que chequear que siga teniendo un 0 sobre 0, un infinito sobre infinito. Si no, no solo por ahí es innecesario L'Hopital, sino que directamente estoy haciendo algo que está mal. Y a lo mejor llega a una respuesta incorrecta. Entonces, antes de dar que hago L'Hopital de vuelta, chequeo. Que me queda 0 sobre 0 de nuevo. ¿Sí? Como me queda 0 sobre 0 de nuevo, puedo volver a hacer L'Hopital. O también puedo decir, pero ojo, esto yo no sé cuándo da, porque ya lo hice. ¿A cuánto tendría eso? A 1. A 1. Que de última hacen L'Hopital. Digo, pues hagan L'Hopital de vuelta, no pasa nada. Pero yo ya vi que esto tendría 1, así que también puedo decir que esto es 1 sobre 2, un medio. ¿Ok? Si quieren hacer L'Hopital de vuelta, y obviamente llegan ahí a la t sobre 2, también tendrá un medio. ¿Ok? ¿Ahí está claro? O sea, la esperanza es un medio. Eso está ok. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si yo quiero la varianza, lo que voy a tratar de calcular es el momento de orden 2. ¿Sí? Y después hago, bueno, eso le resto un medio al cuadrado y me va a dar la varianza. El momento de orden 2, que es la esperanza de x al cuadrado, es la derivada segunda en 0. ¿Sí? ¿Qué pasa con la derivada segunda? La derivada segunda es la derivada de la derivada. O sea que para calcular la derivada segunda en 0, yo tengo que hacer este límite, pero con m' de x en t y m' de x en 0. ¿Ahí estamos? ¿Está claro que lo que tengo que hacer para buscar la derivada segunda en 0 es esta cuenta? Es lo mismo que antes, pero con la función derivada. ¿Eso alguna duda? Ahora, detalle. En m' de 0, ¿qué voy a poner? ¿Cuánto es m' en 0? ¿Un medio? Es un medio, es la cuenta que hicimos recién, la derivada de 0 es la cuenta que hicimos recién. Si yo quiero la función derivada, como función de t. ¿Me escuchan bien? Porque me dice acá... Ahí, ¿se escuchan? ¿Me escuchan ahí? Porque me había tirado un mensaje de gas. No sé, es que algo no estaba bien. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha bien. Partimos de la 0 y hicimos la cuenta de un medio. Ahora, yo como t está teniendo 0, acá no tengo que poner un medio. Acá tengo que poner lo que valga la derivada para cada t posible que no sea el 0. Entonces, en realidad yo necesito también decir cuánto es la función derivada en t distinto de 0. Por eso decía antes, en este caso, sí necesito además ver la función derivada fuera del 0 para poder derivar de vuelta. ¿Sí? Si yo solo me quería la esperanza, no necesitaba hacer esta parte. Pero como quiero derivar de vuelta en 0, necesito saber qué pasa con la derivada fuera del 0.
¿Cómo hago? Derivo esto por reglas. Porque insisto, en cualquier t distinto de 0 yo me puedo correr un cachito para un lado, un cachito por el otro y seguir estando en un t distinto de 0. Por ahí es muy poquito lo que me muevo, pero no importa. En cualquier t que sea positivo o negativo, yo puedo tomar un intervalito muy chiquitito que no incluya el 0 y entonces es simplemente derivar esto. Ahí puedo derivar, son las reglas de derivación. La derivada la hacemos rápido, sería la derivada de arriba que sea la t por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por la de abajo que es 1. O sea que es eso sobre t cuadrado. Así que es t por e a la t por e a la t menos e a la t más 1 sobre, está bien, ¿no? La derivada así, sobre t cuadrado. Y bueno, así que ahora lo que voy a hacer es de vuelta esta cuenta, pero donde dice m' voy a tener que poner esta porquería. ¿Sí? O sea, ahora sí lo necesito para poder hacer esto. Ahora, ¿necesito volver a derivar esto? Si no quiero ningún momento superior, no. Si yo quisiera calcular M3 y quisiera entonces buscar la derivada tercera en 0, necesitaría también derivar esto de vuelta para ver cuánto es la derivada segunda fuera del 0. ¿Eso se entiende? ¿Está claro? El límite cuando t tiende a 0 de... Bueno, M' es t por e a la t. Vamos a hacer lo mismo que antes, de dejar esta t afuera, así no molesta, o sea, 1 sobre t por M' en t, listo, para t distinto de 0 es t por e a la t menos e a la t más 1 sobre t cuadrado menos M' en 0, que es un medio. ¿Ok? Junto todo en denominador común. Abajo me queda 2t cuadrado, que con esta t después va a ser 2t cubo, pero ahora al final lo pongo. 2t cuadrado sería lo de abajo. 2 por esto sería 2t por e a la t menos 2e a la t más 2 menos t cuadrado. Y cuando multiplico por 1 sobre t, acá me queda t cubo. Y tomo t tendiendo a 0 y obviamente debería dar 0 sobre 0, pero bueno, chequemos. Esto es 0, esto es 0, esto es menos 2 y esto es 2. Así que esto es 0 sobre 0, puedo hacerlo final. ¿Sí? Entonces, si hago el hospital, ¿qué me queda? Límite cuando t tiende a 0 de 2 por e a la t más 2t por e a la t. Esto sería la derivada de 2t a la t directamente. Después, menos 12 a la t. O sea que estos dos se me van a ir. Más 2 se me va y menos 2t. Sobre 6t cuadrado. ¿Sí? Lo reescribo un poquitito para que quede un poco más quieto. Límite, cuando t tiende a 0, de 2t por e a la t, pero ya no lo necesito, e a la t, menos 2t sobre 6t cuadrado. ¿Y ahora qué haría? ¿Cómo seguirían con esto? ¿Siguen ahí? Sí, estamos. Acá te proponen simplificar t. En realidad lo primero que tendría que hacer es chequear qué está pasando ahora, porque a lo mejor ahora me da 5 sobre 8 y la respuesta es 5 octavos, ¿no? Desgraciadamente no pasa eso, pero podría ser, o sea que tampoco voy a seguir haciendo cosas sin chequear antes si ya no está resuelto el problema. Entonces, esto obviamente cuando tiende a 0, abajo también, o sea que tengo una determinación. Alguien me puede decir, alguien podría pensar, bueno, hago el hospital de vuelta, lo cual no estaría mal, pero el hospital no tiene que ser la única herramienta en la caja de herramientas para calcular límites, porque muchas veces me complica más la vida de lo que me la soluciona. Entonces, si puedo a veces hacer algo que me solucione las cosas, mejor. Y acá, como están diciendo, las t se pueden cancelar. Incluso puedo cancelar los dos, que eso sería lo de menos, pero digo, puedo sacar factor común t y cancelar, y eso ya me baja también 1 el grado de abajo,
y toda la complejidad de la expresión, y me va a ahorrar hacer más pasos, puede que hacer un L'Hopital menos, por lo menos. Entonces, si cancelo, si saco 2t y cancelo, fíjense que acá me queda 2t por e a la t menos 1. Pueden sacar o no el 2, eso es lo de menos. Me queda el límite de e a la t menos 1 sobre 3t. ¿No? Se me acaba el 2 con el 6 también. ¿Y ese límite cuánto da? Puedo hacerlo L'Hopital, obviamente, y es un solo L'Hopital, pero también puedo recordar que esto ya vimos que tiende a 1. Eso es un límite bastante conocido, uno sabe por qué se lo aprende. Así que da un tercio, exactamente. En el momento de 2 da un tercio. Fíjense que me ahorré, si no tenía que hacer L'Hopital y L'Hopital. Sí, y además, cuantas más cuentas hago, más chances tengo de equivocarme. Eso es, digamos, si la probabilidad de equivocarme en cada paso fuera constante y por más chiquitita que sea, la probabilidad de equivocarme en n pasos, si fueran independientes y con probabilidad constante, ¿qué distribución tiene? La probabilidad de equivocarme tantas veces en n pasos. Si para cada paso tengo una probabilidad p de equivocarme. ¿Una binomial sería? Binomial, claro, una binomial NP. Y para n grande, la probabilidad de equivocarme por lo menos una vez es cada vez más grande. La probabilidad de no equivocarme nunca, a medida que aumenta n, se va achicando. ¿Sí? Con lo cual la probabilidad de hecho, es p a la n, la probabilidad de no equivocarme nunca. Cuando, por más chiquito que sea p, digamos, p al... no, a ver, ¿qué estoy diciendo? La probabilidad de equivocarme es... No, la probabilidad de no equivocarme es 1 menos p a la n. La probabilidad de no equivocarme nunca. Por más chiquito que sea p, por más cercano a 1 que sea esto, para n grande esto tiende a 0. O sea que para un n muy grande la probabilidad de equivocarme alguna vez es muy alta. ¿Sí? Incluso que yo esté muy atento, digamos, si tenga muy poca probabilidad de equivocarme en cada paso, cuantos más pasos hago, más fácil es que me equivoque. O sea que también hay que tratar de hacer las cosas lo más sencillas posible para tener menos riesgo de equivocarme. Así que bueno, esto me da un tercio y obviamente entonces la varianza que es m2, que es un tercio, menos m1 al cuadrado, que es un cuarto, es un tercio menos un cuarto y esto es 1 sobre 12 como tenía que ser. ¿Ok? O sea que también la varianza da 1 sobre 12. No se olviden eso, que la FGM me da M2, me da la varianza. ¿Sí? Si quisieran hacer... si quisieran que aparezca directo la varianza, acá lo que pueden hacer es usar la función generadora de acumulantes. Pasa que no siempre es útil. En este caso seguramente me complicaría más las cuentas de lo que me las solucionaría. En otros casos no, en otros casos queda mejor. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? ¿No? Todo claro. Bueno, ¿hay otra consulta? Si no, por mí estaríamos. En todo caso, les dejaría que sigan avanzando. De esta guía traten de hacer por ahí alguno de los... Traten de completar los de FGP, que por ahí es lo más nuevo. Y alguno medio raro por ahí que vean de FGM si tienen dudas. Pero bueno, FGM sí lo tomo como que es un tema visto. En todo caso, los de FGP, que son del 13 en adelante, traten de hacerlos todos. Para estar seguros de que no hay dudas con eso. Y cualquier cosa el miércoles me consultan. ¿Sí? Igual tienen la respuesta, así que bueno, pueden ir viendo. Si no hay alguna otra duda, yo por mí estoy. Y nos veríamos el miércoles. Ahora sí con las clases 4 y 5 ya vistas. Y vamos a terminar de ver lo que faltó de la práctica 1. Y no me acuerdo si se incluye ahora, que dice cronograma. Y la clase del miércoles sí sería la fecha que estaba programada en el cronograma. La clase del miércoles 16 dice, ok, consultas, práctica de repaso 1 y 2. O sea que seguiríamos viendo lo que les quede de esta práctica y lo que queda del anterior. Traten de, insisto, ver todo lo primero y después, sí, con las clases 4 y 5 vistas, traten de ver los ejercicios del 12 en adelante. ¿Sí? Que son donde aparecen gamma, beta y todo eso. Estaba viendo lo que yo había resuelto y me quedó como una duda en una propiedad que, o sea,
en algún momento de las clases lo nombraste y después no volví a encontrarlo en el video. Quizás lo podés hacer rápido. En el Lucila, 13C, Lucila, ¿no? sí, Lucila. Así los En, voy conociendo un poco. Porque son en muchos. el, ¿Cuál en el propiedad? 13C. Es que en realidad no sé el nombre de la propiedad. Digo, quizás vos lo haces en el 13C y cuando lo resolvés directamente me la decís, porque no me acuerdo cómo se llamaba y como que lo hice, pero no entiendo bien por qué. En el 13C estás hablando de la de XGP. Sí, Alguna en una fórmula, digamos, la suma de la serie geométrica. exacto. Sí, sí, eso es. Sí, es la suma de la serie geométrica. Claro, y no me acordaba de dónde lo sacaba y no lo volví a encontrar. No sé si no lo anoté o se me pasó por algo. Charlamos un cachito, así está claro, porque es una fórmula que se usa mucho. De todas maneras, ¿numérico hiciste? Sí, Con cosas de numérico de la parte de sumación, lo podrías buscar, por ejemplo, buscando, porque a ver, lo que tenés ahí en general lo que tenés que usar es esto. Es qué le pasa a la suma de algo a la X donde hace una constante. ¿Sí? Entonces, tratemos de charlar un poquito de esto. ¿Qué cosas podemos sacar de acá? Primero, si es una suma finita, que no es el caso de ahí, pero si es una suma finita, la suma de x igual a 0 hasta n, para esto que sería como decir, a la 0 que es 1, más a la 1 que es a, más a la 2 que es al cuadrado, más a la n, esto se puede probar que es igual a, y esta es una de las fórmulas que está bueno tener a mano. Las pueden tener, hay una hoja de fórmulas, pero subida al campus, y si no, díganme, la subo. Yo no les voy a pedir que se aprendan un montón de fórmulas de memoria, sí que entiendan los conceptos y, bueno, memoricen los teoremas, esas cosas, pero no me interesa demasiado que sepan las fórmulas y además, por cómo va a ser el examen, tampoco tendría mucho sentido que les pida que se lo sepan de memoria, porque tampoco lo podría controlar. Pero igual tampoco nunca lo hago. Entonces, esto se puede escribir como a a la n más 1 menos 1 sobre a menos 1. ¿Sí? Y esto obviamente tiene sentido si A es distinto de 1. Si A es igual a 1, igual es muy fácil la fórmula, porque es 1 más 1 más 1 más 1, n más 1 veces, así que la cuenta daría n más 1. Pero para A distinto de 1 da esto. Esto se puede probar más o menos fácil, hay varias maneras, pero una manera en la que podríamos hacerlo es usando cosas de sumación, de las que ven en análisis numérico. Tendrían que buscar como una antidiferencia de a la x, que es a la x sobre a menos 1. No, a la x. claro, el tema. Pero, a la x sobre a menos 1 y lo evaluás en n más 1 y entre n más 1 y 0. Sí, te termina dando. Claro. El tema es que acá vos tenés, en la suma, tenés una suma infinita, porque tenés Entonces, el infinito. ¿cómo se definen las sumas hasta las series infinitas o las sumas hasta infinito? Se definen como el límite cuando n tiende a infinito de la suma que es hasta un n infinito. O sea, la definición de suma infinita es esto, es tomarle el límite a la suma finita, con el límite de la cantidad de términos. Entonces, lo que vos tenés que hacer es el límite de esto. ¿Sí? Que en el fondo lo único que, el 1, el a, todo eso es constante, lo que no es constante es esto. Entonces vos tenés que ver qué pasa cuando n tiende a infinito. Si a es 1, ya sabemos que es otra cosa y de hecho se va a infinito. Si a es menos 1 a la n más 1 va a oscilar. Porque va a ser, o sea, menos 1 al algo par va a ser 1 y para algo impar va a ser menos 1. ¿Sí? Si a es en módulo mayor a 1, eso va a diverger. Por ejemplo, 2 a la n más 1 diverge, si se va a infinito. ¿Sí? El único caso en que esto converge es cuando A tiene módulo menor a 1. Por ejemplo, un medio. O menos un medio. Porque cuando n tiende a infinito, ¿a qué tiende esto? Un medio a la n más 1. O sea, un medio por un medio por un medio, que tiende a 0, ¿sí? Cuando hace módulo menor a 1. Entonces, para A con módulo menor a 1, pero solo en ese caso, ¿sí? Si A es en módulo menor a 1, este límite, que es el límite de esto con n tiende a infinito, da 0 menos 1 sobre a menos 1. ¿Sí? Que escrito de otra manera es 1 sobre 1 menos a. ¿Ok? Tiende a 0, así que me quedaría esto. De ahí sale la fórmula para la suma infinita. Y hay otra que está bueno acordársela porque es solo o tenerla a mano, porque es un dato más. Es qué pasa si la suma la hago, porque a veces digo, son los casos que más ocurren, que más frecuentemente ocurren, por lo menos en fórmulas estadísticas. ¿Qué pasa si la suma, en vez de ser desde 0, es desde 1?
¿Sí? Bueno, básicamente si hago la suma desde 1 en vez de desde 0 es esto mismo, pero ahí el primer término no está. ¿Sí? O sea, esta tengan en la mano, tengan anotada, esta también. Y cuando la suma va desde 1 hasta infinito, lo puedo analizar de la siguiente manera. Es como esta es esto mismo, pero le tengo que restar este término porque ese no lo estoy incluyendo. Así que es 1 sobre 1 menos a menos 1. ¿Sí? Y eso, bueno, hago la cuenta y me queda 1 menos a, que se me cancelan los 1, me queda a sobre 1 menos a. O sea que esta es la otra. Tampoco le digo que se la aprendan para x igual a 2, para x igual a 3. Bueno, en esos casos, si no hace falta, le escribimos todo y hacemos las cuentas. ¿Sí? Pero tener estas 3 a mano está bueno porque aparecen bastante seguido. ¿Ok? ¿Se entiende de dónde salen? Y esta la podrías probar. Perfecto. Esta la podrías probar buscando una antidiferencia. O también hay algunos otros truquitos, pero sale. ¿Sí? ¿Está claro eso? Hay otras fórmulas que después aparecen, pero piensen que también para algunos casos tengan a mano como herramienta que cada cosa que yo sé que es una función de probabilidad, o cada cosa que yo sé que es una densidad, en el fondo me está dando una fórmula de una integral o de una suma. Porque, por ejemplo, si yo tengo, no sé, la binomial, ¿sí? La fórmula de la binomial es, la probabilidad puntual es nx por p a la x por 1 menos p a la n menos x. ¿Sí? Donde el rango va de x igual 0 hasta n. Con lo cual, ¿qué sé yo? Esta suma, ¿qué cosa? Esta suma es de x igual 0 hasta n, ¿cuánto da? 1. Porque la estoy sumando todas las probabilidades puntuales sobre todo el rango. O sea que esto ya me está dando una fórmula. Me está diciendo, mira, esto es igual a 1. A veces esa fórmula después me sirve para hacer otros cálculos que también involucren la binomial. Eso pasa muchas veces. Muchas veces cuando les queda una suma medio rara y no sepan bien de dónde agarrarse, digan, bueno, a ver, vayamos a lo que sé, a la fórmula que me da el hecho de saber que esto es una función de probabilidad puntual. Entonces ya veis, tengo cómo empezar. ¿Sí? Esto igual tiene una justificación, de que esto sea 1, que es básicamente que si esto lo llamo A y esto lo llamo B, como esto es la fórmula del binomio de Newton, ¿sí? Esto es A más B, chequenla si quieren, si no, después la charlamos, es A más B a la N, pero en este caso es P más 1 menos P a la N, y entonces es 1 más 1 menos P me da 1, y 1 a la N es 1. Esa sería la justificación. Pero digo, más allá de eso, como ustedes ya saben que esto es una función de probabilidad puntual, porque bueno, alguien lo probó, que eso es una función de probabilidad puntual, pueden usarlo como información para saber que esta suma tiene que ser 1. ¿Se entiende? O sea, ese es un truco que está bueno tenerlo a mano también. ¿Sí? Estoy explicando igual esa fórmula y no me da la de la geométrica. O sea, me queda como que, o sea, lo que yo tenía anotado como función generatriz de probabilidad. ¿El FGP me decís? Sí. Ok, tenemos que hacer la suma, o sea, la esperanza de t a la x, que es la suma de t a la x, por la función de probabilidad de la geométrica, que es p por 1 menos p a la x menos 1. ¿Sí? Sí. Esto después lo vamos a ver en la clase correspondiente, pero esto sale de que básicamente esto sería la probabilidad de que el primer éxito ocurra en el momento x, y eso para eso necesito x menos un fracaso y después un éxito. ¿Sí? De ahí sale la fórmula. Y esta suma va desde x igual 1 hasta infinito, que es el rango de la geométrica. Empieza en 1, ojo. Entonces lo que hago es, p lo puedo sacar afuera, este 1 menos p a la x menos 1 es 1 menos p a la x por 1 menos p a la menos 1, o sobre 1 menos p. Entonces el 1 menos p también lo puedo sacar afuera de la suma. ¿Por qué? Porque no depende de la x, que es el índice que va variando. Y me queda la suma de t a la x por 1 menos p a la x. Y eso lo puedo juntar en uno solo. X igual a 1 hasta infinito. ¿Ahí estamos? Sí, ya encontré mi error igual, pero ya que está terminado. Ya que está, lo terminamos igual. Pero, ¿estamos de acuerdo? Detalle acá que hay que aclarar, esto va a tener sentido siempre que t por 1 menos p sea menor a 1. ¿Sí? Eso va a ser importante. O sea, siempre que t sea menor a 1 sobre 1 menos p. Que siempre es más que 1 esto, ¿sí? O sea, en módulo, tiene que ser. O sea, siempre que esté entre menos 1, menos algo más grande que 1 y algo más chico que 1.
En particular, el intervalo menos 1, 1 lo contiene, eso le pasa a cualquier FGP, así que eso está todo bien. Y entonces ahora, cuando aplico la fórmula, me queda T sobre 1 menos P por, y ahora esto es mi A de la fórmula. Pero estoy sumando desde 1, o sea que es este caso. Así que es T por 1 menos P, que es la A, sobre 1 menos T por 1 menos P. ¿Sí? Y se me cancelan los 1 menos P y me queda P por T sobre 1 menos T por 1 menos P, o para hacerla más fácil, 1 menos Q por T. Si le llamamos Q a 1 menos T. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien. perfecto, gracias. Nada. ¿Hay alguna duda de eso? ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna consulta más? Bueno, si no, estaríamos tratando, insisto, de terminar todo lo de FGP, que por ahí es lo más nuevo, sobre todo quienes no lo habían visto. Traten de ver el resto, más o menos, si tienen dudas, y traten de ver con las clases, ya viendo las clases, los que empiezan a partir del 12, ¿sí? De la práctica 1. Así ya la clase del miércoles cerraríamos prácticas 1 y 2. ¿Sí? La semana que viene veríamos la 3, después de ver las clases 6 y 7. Pero bueno, ¿algo más? Si no, estamos. Yo después más tarde subo la clase para los que no hayan podido entrar. Bueno, estamos entonces. Nos vemos el miércoles. Cuídense. Que anden bien. De nada. Chao, gracias. De nada. Buena semana. Gracias, igualmente. De nada, Chao, Torito. gracias. Suerte. ¿Cómo?